Cuando se estudia la relación entre la empresa y la sociedad desde la perspectiva del derecho corporativo, lo primero que debe quedar claro es que la empresa no puede entenderse como una figura aislada, encerrada en sus balances, en sus actas constitutivas o bien en sus metas de rentabilidad. La empresa es antes que nada una institución social. Nace dentro de un sistema jurídico, se mueve en un contexto económico, interactúa con autoridades, compite en el mercado, busca atraer consumidores y depende de una extensa red de relaciones para subsistir. Por ello, pensar a la empresa exclusivamente como una organización destinada a producir bienes o servicios sería quedarse en una visión demasiado estrecha. Lo que nos dice la doctrina contemporánea es que la empresa no solo genera bienes o servicios, sino también confianza, impacto social, dinámicas de poder y responsabilidades frente a los distintos grupos con los que convive. Los principios de gobierno corporativo dictados por la OCDE, por ejemplo, parten justamente de esa idea. Una empresa bien gobernada no solo produce riqueza, sino que también contribuye a la estabilidad económica y a la confianza institucional. Durante mucho tiempo predominó una comprensión de la empresa asociada casi por completo al interés de los accionistas. Esa visión clásica, muy influida por Milton Friedman, sostenía que la principal responsabilidad de la empresa consistía en aumentar sus utilidades dentro de las reglas del juego. Y aunque la verdad es que esta postura puso sobre la mesa un aspecto indiscutible, es decir, que la empresa no puede desprenderse de esta racionalidad económica, con el paso del tiempo resultó insuficiente para explicar la gran complejidad de la vida corporativa. La teoría de los stakeholders, desarrollada por Edward Freeman, permitió entender que la empresa no responde únicamente al capital, sino también a la pluralidad de intereses legítimos, por ejemplo, trabajadores, consumidores, proveedores, autoridades, comunidades e inversionistas. La empresa aparece entonces como un espacio de convergencia de expectativas distintas y dirigirla bien implica justamente armonizar las relaciones sin perder de vista la sostenibilidad y la legitimidad institucional. Esto significa que la empresa no solo participa en la sociedad, sino que forma parte activa de su configuración. La manera en que contrata, produce, compite, informa, decide y se vincula con otros factores incide directamente en la calidad de vida económica y jurídica de toda una comunidad. De ahí precisamente que el derecho corporativo contemporáneo no deba limitarse al estudio de estructuras internas, estatutos y órganos societarios, sino ampliarse lo más que se pueda hacia la comprensión de la empresa como un actor que ejerce poder, genera consecuencias y asume sus responsabilidades. En otras palabras, la empresa debe mirarse no únicamente como un patrimonio organizado, sino como una institución cuya legitimidad depende también de la forma que se relaciona con la sociedad que la rodea. En este punto resulta fundamental advertir que la primera gran relación de toda empresa no se produce hacia afuera, sino hacia adentro, en el ámbito de sus propios órganos de gobierno. Antes de vender, competir o contratar, la empresa pues tiene que organizarse. Y esa organización no es un simple requisito administrativo, sino el núcleo desde el cual se articula la voluntad social. Los órganos de gobierno son las instancias a través de las cuales la empresa decide, ejecuta, supervisa y corrige. Ahí aparecen figuras como la asamblea de socios o accionistas,
el consejo de administración, el administrador único, los órganos de vigilancia o los comités especializados. Todos ellos cumplen una función esencial: evitar que el poder dentro de la empresa opere de manera arbitraria o incluso improvisada. La teoría de la agencia explicó con mucha claridad que estos órganos son tan importantes y pues es que en las sociedades modernas suele haber una separación entre quienes aportan el capital y quienes administran la empresa. Esa distancia puede producir al final conflictos de interés, asimetrías de información o decisiones tomadas en beneficio de quienes controlan la gestión y no necesariamente en beneficio de la sociedad. Por ello, el gobierno corporativo ha desarrollado principios como la transparencia, la rendición de cuentas, la diligencia y la lealtad. Lo que está en juego aquí no es solo la eficiencia de la administración, sino la legitimidad del ejercicio del poder dentro de una organización. Un ejemplo real de lo que ocurre cuando ese gobierno falla puede verse en el caso de Boeing. Tras los accidentes del 737 MAX, la discusión jurídica mostró que el Consejo no había establecido mecanismos adecuados de supervisión sobre un área tan crítica como la seguridad, lo que terminó convirtiendo un problema técnico pues en un problema claro de gobierno corporativo. Pero además, los órganos de gobierno no solo ordenan internamente a la empresa, también proyectan su calidad institucional hacia el exterior. Una empresa con órganos débiles, simbólicos o capturados suele mostrar opacidad, falta de previsión y decisiones de corto plazo. En cambio, una empresa con estructura de gobierno madura está en mejores condiciones de prevenir riesgos, cumplir con la normatividad, asumir compromisos éticos y sostener relaciones más sanas con su entorno. Por eso, los principios de gobierno corporativo han insistido en que la buena administración no debe medirse solamente por la obtención de utilidades inmediatas, sino por la capacidad de crear valor de manera sostenible, previsible y confiable. En ese sentido, el corazón político de la empresa se encuentra justamente en la manera en que se gobierna. Ahora bien, si hacia adentro la empresa se define por la calidad de sus órganos de gobierno, hacia afuera uno de sus vínculos más sensibles aparece en su relación con los consumidores. Y aquí conviene mucho detenernos un momentito, porque el consumidor no es simplemente la persona que anda adquiriendo bienes o contratando servicios. Es también alguien que deposita confianza en una promesa empresarial. Cada producto ofrecido, cada etiqueta, cada campaña publicitaria y cada contrato de adhesión lleva implícita una expectativa de veracidad, seguridad y trato digno. Por eso, la relación entre empresa y consumidor rebasa con mucho la mera lógica mercantil. Es una relación jurídica en la que entran en juego derechos, deberes, información, estándares de calidad y mecanismos de preparación y reparación. La empresa contemporánea ya no compite solo por precio. Hoy se compite también por credibilidad. La moneda de cambio del siglo XXI es la confianza. Una organización que desinforma, oculta riesgos, exagera beneficios o diseña cláusulas abusivas puede obtener ganancias, pues, momentáneas. Pero créanme, a la larga debilita su legitimidad y erosiona su reputación. El caso Volkswagen es muy ilustrativo. El escándalo por la manipulación de emisiones no solo implicó sanciones, sino una ruptura profunda de la confianza del consumidor, porque el problema no fue únicamente técnico, sino ético y jurídico.
Se ofrecía una imagen de cumplimiento ambiental que en los hechos no correspondía con la realidad. La protección al consumidor, en este sentido, no debe entenderse como un obstáculo para la empresa, sino como un límite necesario al ejercicio del poder económico. La doctrina ha mostrado, además, que una relación empresarial responsable con los consumidores no solo protege derechos, sino que fortalece la posición competitiva de la propia empresa. Porter y Kramer, por ejemplo, al hablar de valor compartido, insistieron en que las empresas pueden fortalecer su rentabilidad cuando atienden las necesidades de cada sociedad de manera eficaz y responsable. Aplicado a este ámbito, ello significa informar con claridad, cuidar la seguridad de los productos y responder de manera ética frente a quien consume, termina significando una concesión de confianza. Es una forma inteligente de construir permanencia en el mercado. La madurez corporativa se revela entonces en la manera en que la empresa entiende a sus consumidores. Si los mira como simples objetivos de extracción de dinero, termina degradando la relación. Si los reconoce como sujetos con derechos, necesidades y expectativas legítimas, va a terminar fortaleciendo este vínculo, esta confianza que al final se traduce en una lealtad, en estabilidad, innovación, consumo. Porque vender no es únicamente colocar mercancías, consiste también en responder por lo que se promete, por la información, por todo aquello que se proporciona y por los efectos que produce aquello que se pone en circulación. Muy cerca de esta reflexión aparece otra relación indispensable, la que la empresa sostiene con la competencia. A primera vista, competir parecería significar únicamente superar a otros en el mercado. Sin embargo, el derecho de la competencia y la teoría económica han dejado claro que competir no es aplastar, no es excluir, no es manipular, sino participar en un entorno regido por reglas que incentiven eficiencia, calidad, innovación y libertad de elección. Porque no toda victoria empresarial es jurídicamente legítima. Una empresa puede crecer porque organiza mejor sus recursos, ofrece mejores productos o se adapta con mayor inteligencia al entorno. Pero también podría intentar crecer mediante prácticas desleales, acuerdos colusorios, barreras artificiales o abuso de una posición dominante. Y es precisamente ahí donde aparece la intervención del derecho. Lo que protege el derecho de la competencia no es solo a los rivales de una empresa, sino al proceso competitivo mismo. Esto es sumamente importante porque cuando un mercado deja de ser competitivo, no solo se perjudica a otros oferentes, sino a la sociedad entera. Se reducen opciones, se frenan innovaciones, se encarecen productos y se limita la entrada de nuevos participantes. El ejemplo de Google en Europa ayuda muchísimo a entenderlo. El problema jurídico no radica en que sea una empresa exitosa, sino en la sospecha de que pueda favorecer indebidamente sus propios servicios dentro de entornos donde actúa como plataforma dominante. Ahí la preocupación del derecho no es castigar el éxito, sino evitar que el tamaño o la posición de mercado terminen distorsionando la competencia. Por ello, puede decirse que la competencia tiene una dimensión social muy clara. Preserva el dinamismo del mercado y evita que el poder económico se convierta en un mecanismo de captura o exclusión. La empresa, por tanto, debe entender que la ambición estratégica es legítima, pero no ilimitada.
puede y debe buscar eficiencia, expansión y liderazgo, pero no a costa de destruir las condiciones mínimas de equidad competitiva. En este punto, conviene recordar que la libre competencia no equivale a una especie de selva económica, nada más lejano a la realidad. No significa dejar que sobreviva el más fuerte sin reglas. Significa más bien crear un marco institucional en el que el mérito, la innovación y la eficiencia puedan desplegarse sin recurrir a prácticas abusivas. La empresa madura comprende esto perfectamente. Sabe que su prestigio no se construye cuando elimina irregularmente a sus competidores, sino cuando demuestra que puede sobresalir dentro de un terreno regulado, abierto y confiable. La competencia vista así es una forma de convivencia civilizada en un mercado donde no hay guerra sin ley. Finalmente, ninguna reflexión sería sobre la empresa en sociedad. Podría estar completa, pues, sin mirar la relación en que se sostiene con sus proveedores. A veces, en los discursos más simplificados del derecho corporativo, el proveedor aparece como un actor, pues, prácticamente secundario, casi invisible. Pero en la práctica, pocas relaciones son tan decisivas para la estabilidad de una compañía como la que mantiene con quienes abastecen sistemáticamente de bienes, servicios, insumos, tecnología o logística en su cadena. Ninguna empresa produce sola. Toda empresa depende de grandes cadenas de suministro, de tiempos de entrega, de condiciones contractuales y de vínculos de cooperación que, si llegan a fallar, pues terminan comprometiendo toda la operación. Por eso, la relación con los proveedores no puede reducirse a una mera lógica de compra al menor costo posible. Se trata de una relación jurídica estratégica y ética. Jurídica porque se formaliza mediante contratos, obligaciones, estándares y responsabilidades estratégicas. Por otro lado, depende de la continuidad operativa, la calidad y la capacidad de respuesta. Y podríamos considerar que es ética porque en esa relación se revelan los criterios reales con los que la empresa distribuye riesgos, ejerce presión o construye colaboración. La teoría de los stakeholders ayuda nuevamente a comprender que el proveedor no es un actor periférico, sino un participante directo en la creación de valor empresarial. Hoy, además, el análisis de la cadena de suministro ha adquirido un relieve especial. La empresa ya no puede desentenderse fácilmente de lo que ocurre en sus procesos de abastecimiento. El desastre en Rana Plaza, en el territorio de Bangladesh, lo dejó dolorosamente claro. Aunque muchas marcas internacionales no operaban directamente el edificio colapsado, la tragedia evidenció que las cadenas globales de suministro no pueden analizarse como si estuvieran moral y jurídicamente desconectadas de la empresa que se beneficia de ellas. Desde entonces, la discusión sobre la debida diligencia, trabajo decente y trazabilidad se volvió mucho más seria en el ámbito corporativo. De ahí que la gestión responsable de proveedores esté cada vez más vinculada con el cumplimiento normativo, la sostenibilidad, la trazabilidad y la debida diligencia empresarial. Una empresa que exprime a sus proveedores o les paga tarde o les impone cláusulas desproporcionadas o les traslada todos los riesgos hacia ellos, lo más probable es que esté construyendo una aparente eficiencia a costa de una fragilidad estructural. En cambio, cuando desarrolla relaciones estables, transparentes y razonablemente equilibradas, fortalece su propia capacidad de permanencia. En el fondo, la forma en que una empresa trata a sus proveedores dice mucho de su concepción del poder.
Si entiende el vínculo contractual como licencia para imponer unilateralmente condiciones, revela pues una visión extractiva de la actividad económica. Si por el contrario comprende que la estabilidad del negocio depende también de cadenas de suministro sanas, confiables y sostenibles, se estará moviendo hacia una lógica corporativa más madura. La buena relación con proveedores no es un gesto de cortesía, es una decisión jurídica y estratégica que robustece a la empresa y mejora la calidad del entorno económico del que ésta forma parte. Si se observa con detenimiento todo ese panorama, pues resulta evidente que la relación entre empresa y sociedad se construye en varios niveles simultáneos. Se construye en la manera que la empresa organiza su poder interno mediante órganos de gobierno eficaces y responsables. Se construye también en la forma en que trata a los consumidores, informando con veracidad, respondiendo por sus productos y generando confianza. Se construye en la manera en que compite, respetando el proceso de mercado y evitando prácticas que lesionen la equidad. E igualmente se construye en la forma en que se vincula con sus proveedores, distribuyendo riesgos, cumpliendo compromisos y fomentando relaciones sostenibles. Todo ello confirma que la empresa no puede pensarse ya como una simple unidad de lucro. Debe entenderse como una institución social cuya legitimidad depende tanto de su desempeño económico como de la calidad jurídica y ética de sus relaciones. En resumen, el derecho corporativo contemporáneo nos obliga a mirar más allá de la estructura formal de la sociedad mercantil, más allá de la ley. Nos invita a comprender que una empresa bien gobernada no es simplemente la que anda produciendo utilidades, sino la que sabe insertarse en la sociedad con responsabilidad, con orden, con compromiso, con visión estratégica, con respeto por los distintos actores con los que convive. Ahí radica justamente una de las lecciones más importantes. La empresa perdura no solo por lo que gana, sino por la confianza que construye.